Vamos a seguir desarrollando el tema de la fe. Estamos en la reunión anterior, el domingo hablamos acerca de la fe, de cómo había que encontrarle la vuelta, amén. De que es fácil, nada más que a veces es como que nosotros nos falta enganchar. Y hoy vamos a ver que en esa búsqueda de desarrollar una fe efectiva, hay tres enemigos que van a querer debilitar esa fe, amén. Uno de esos enemigos es la ansiedad, otro de esos enemigos es el temor y otro de esos enemigos es la duda. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad es una de las causas o de las razones por las que nuestra fe se debilita. Nosotros como cristianos tenemos que, la Biblia y el Señor continuamente nos dice, ¿sí? Esperen, estad quietos. Hay cantidad de versículos que cuando el pueblo de Dios o protagonistas, líderes cristianos, tenían que hacer algo, tenían que tomar decisiones, el Señor les decía, tranquilo, esperá. Otros decían que teníamos que perseverar. Y la ansiedad no quiere perseverar. La ansiedad quiere hacer todo rápido. Cosas que nosotros, el Señor nos dice, bueno, tranquilo que de acá a un año va a suceder tal cosa. Nosotros queremos que eso suceda dentro de un mes. Muchos de ustedes que ya tienen unos años vivieron la etapa, el tiempo donde no había prácticamente teléfono, ¿sí? Bueno, los que vivían en grandes ciudades sí tenían teléfono. Había un teléfono que era el rico del barrio, tenía el teléfono y entonces todos iban a pedirle si podían hacer una llamadita o para hablar con alguien, algún pariente, te mandaban una carta y a los 15 días te decía, dentro de 15 días, el martes a las 3 de la tarde te hago una llamadita. ¿Sí? Entonces llegaba la carta y ahí vos ibas y le decías al vecino, mirá, me va a llamar mi mamá el martes a las 3 de la tarde, ¿puedo? Y te caía toda la familia, porque que todos querían hablar con la mamita, y el dueño del teléfono tenía que tener a toda la familia ahí esperando 15 minutos, media hora, hasta que sonaba el teléfono, ¿sí? Y entonces imagínense, hoy, los novios hoy, que decía, que le mandan, ¿estás? Y está en línea por ahí y no te contesta. Pasan 2 minutos, 3 minutos, no te contestó, y ahí nomás le mandan el otro mensaje. ¿Qué estás haciendo que no me contestás? Imagínense los novios de antes y que el novio estaba en Italia. 45 días llegaba la carta. ¿Cómo estás? Para cuando está, cuando le decía, ¿cómo estás? Para cuando le contestaba y le llegaba, ya había cumplido 15. Y bueno, pero eran tiempos diferentes y distintos. Como les decía, como la otra vez contaba, para darle la mamadera al nene, vos tenías que hervir la leche. Bueno, y después, cuando estaba la leche hervida, entonces vos tenías que enfriarla.
Y para enfriarla y para saber si ya estaba lista para que el bebé la tome, vos tenés que hacer que te gotee acá. Si te hacía doler, todavía no estaba. Imagínense hoy. Al pibe, si empieza a llorar porque tiene hambre y tienen que hacer todo eso, al pibe lo revolean para el terreno de al lado, ¿me entendés? Y después que terminan la mamadera de prepararla todo, lo van y lo buscan al pibe a ver dónde cayó y ahí le dan la mamadera. Porque hoy no se aguantaría todo eso. Hoy preparas la leche, 30 segundos en el microondas y ya ni haces así, ni te pones acá, ya sabés que está justita. Y 30 segundos y van 27, 28, 29. O sea, bueno, y son 30 segundos. Y entonces vivimos en un mundo así hoy donde la ansiedad es una enfermedad, casi te diría. La ansiedad nos hace hacer cosas que no están bien, nosotros tendríamos que esperar, tranquilos. Hay cosas que hacemos muy rápido y tomamos decisiones muy rápido por ser ansiosos, por no esperar, por no esperar. No sé, nosotros si estaríamos en la época de antes, donde vos escribías una carta, vos le escribías la carta y donde al otro día decías, no, voy corriendo y le cuento yo, hablo yo. Y salíamos corriendo, ¿me entendés? A la casa aunque queden, no sé, a 100 kilómetros. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos debilita la fe es eso, es la ansiedad. Oramos, le pedimos a Dios lo que necesitamos, lo que queremos, pero si Dios no responde rápido, entonces nosotros nuestra fe se debilita, esa ansiedad nos carcome la cabeza, que Dios no te contesta, que tenés que tomar una decisión, que esto, que el otro, que acá y que allá. Le pasó al rey Saúl. Y a veces esas actitudes ansiosas nos hacen perder cosas muy importantes. Hay veces que no es tan importante, pero hay veces que sí. Al rey Saúl le hizo perder la permanencia de su reino. El rey Saúl iba a pelear con los filisteos. El profeta le dijo que espere una semana y que él iba a venir y iban a adorar a Dios, iban a pedirle ayuda a Dios y entonces ahí recién iban a salir a pelear. Una semana le dijo el profeta. Y resulta, y por eso te digo, imagínense, no le hubiera pasado a Saúl si hubiera habido teléfonos, si hubiera estado el WhatsApp. No le hubiera pasado esto. Pero pasaron los días y pasaron los días. Él tenía el ejército preparado, pero le agarró ansiedad. Y entonces los filisteos estaban ahí, esperando todo para pelear. Y llegó el séptimo día y Samuel no llegaba. Y entonces empezaban, claro, porque el diablo y sus demonios aprovechan toda esa movida, esa tensión, esa atmósfera. Y entonces le empezaban a decir que muchos soldados se les estaban yendo. Y muchos soldados. Y capaz que eran 2. Pero ese espíritu de ansiedad te hace, te mete en la cabeza. Cuando vos estás viendo las cosas de una manera o querés verla o te metieron en la cabeza que tenés que ver algo de una manera, son muchos. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre de decir, todo el mundo dice que hay que poner el horario más tarde. ¿Sí? A veces tenemos reuniones los jueves con los líderes y por ahí de repente alguien dice, no, porque todo el mundo dice que hay que poner el horario más tarde. Un ejemplo. Y cuando vos a la persona que le decís, todo el mundo dijo, ¿quién es todo el mundo? ¿Cuántos te dijeron? Porque si vos me decís todo el mundo,
me tenés que decir y a ver, y bueno, pero recién ahí empezás a decir, a ver quién más. Pero si vos decís todo el mundo, ¿quién? Beto, Lean y Nico. Y todo el mundo, somos 800 personas en la iglesia. Y eso es todo el mundo. Pero a veces tomamos así ese pensamiento, nos llena ese pensamiento. Porque por ahí nosotros estamos con ese sentir también. Vos estás con el sentir de que, che, tendríamos que hacer el culto más tarde. O tendríamos que hacer un solo culto. Y por ahí viene uno y te dice, che, tendríamos que hacer un solo culto. Y por ahí viene otro y te dice, che, tendríamos que hacer un solo culto. Y vos decís, sí, claro, sí, un solo culto, sí, es lo que yo digo, me parece a mí, sí. Y decimos, todo el mundo dice, que todo el mundo, dos nada más. Y a Saúl le estaba pasando esto. Capaz que se le fueron 2 soldados, pero se me están yendo los soldados. Me voy a quedar sin ejército. Pero lo que él tenía era ansiedad. Y entonces, ¿qué agarró? Y dijo, tráigame los animales para adorar, para hacer el sacrificio. Tráigame. Saúl no viene. Por eso le digo que si hubiera estado el WhatsApp, Saúl le hubiera dicho, estoy llegando, tranqui. O sea, pero no. Y claro, y hace el sacrificio y termina de hacer el sacrificio. ¿Y quién llega? Saúl. ¿Qué te pasa eso, sí o no? Muchas veces pasa, ¿sí o no? A mí me ha pasado que de repente, no sé, viene alguien o hay que hacer algo y la persona que tiene que traer, no sé, la comida o tiene que traer lo que sea, algo, no viene, o la persona que lo tiene que venir a buscar no lo viene a buscar, y entonces yo vengo y llamo y a ver quién puede venir. Y sí, y no me contesta nadie, y Alberto, me contesta Alberto. ¿Sí? Dice, Alberto, ¿podés llevar al pastor hasta Constitución? Sí, pastor, sí, pobre pastor. Alberto te lleva en el aire. ¿Entendés? El pastor llega allá y no sabe quién es. Lleva temblando. En vez de predicar, da gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque llegué. Y capaz que cuando salió Alberto en el aire, llega el hermano que lo tenía que venir a buscar en un impresionante, el hermano que es tranquilo, que sabe cómo ir, que tiene aire acondicionado en el auto, todo. Pero por mi ansiedad lo mandé con Alberto. Pobre muchacho. Y a veces te pasa, sí o no, que por ansiedad haces cosas y después que lo hiciste, llegaba la solución que habías esperado, que estabas esperando. Y a Saúl le pasó eso. Cuando termina de adorar a Dios y a ver, aparentemente estaba haciendo algo bueno, estaba encomendándole la batalla al Señor, había hecho sacrificios, hizo sacrificios para Dios, lo mejor. Y terminó de hacer eso y llega Samuel. Samuel lo mira y le dice, ¿qué hiciste? Locamente has hecho. Ahora Jehová te quita el trono. Tu descendencia iba a ser, tu trono iba a ser eterno. Pero ahora tu trono va a tener un fin. Tu trono va a tener un fin. El reino que hoy llamamos el reino de David iba a ser el reino de Saúl, porque el trono de Saúl iba a ser eterno. Y por esa locura que hizo, por no esperar, perdió la bendición de Dios. Eso la ansiedad es una de las, ya te digo, es uno de los enemigos de la fe. Nosotros, y el Señor dice, está tranquilo.
Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué quiere decir eso? No se preocupen. Preocuparse quiere decir ocuparse antes. Eso quiere decir preocuparse. ¿Qué quiere decir preescolar? Preescolar, ¿qué quiere decir? Antes de la escuela. Y preocuparse, ¿qué quiere decir? Antes de ocuparse. O sea, no te preocupes antes. Y nosotros, muchas veces, como te digo, por ese enemigo de la fe, que es la ansiedad, nos preocupamos, nos ocupamos antes. Y muchas veces perdemos bendiciones. Gastamos fuerzas, gastamos recursos, provocamos problemas. Otro de los enemigos de la fe es el temor. Dice que Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía. El temor no viene de Dios. El temor viene o del enemigo o de nuestra carne. Nosotros cuando le damos lugar al temor, cuando le damos lugar al miedo, nos paraliza, no avanzamos. Nos hace dudar de las promesas de Dios. El temor te hace ver cosas que no son verdad, que no ocurren. No les voy a contar el de Alicia porque muchos ya lo escucharon como 14 veces. Pero una vez yo en el servicio militar me tocó la guardia y justo habían hablado de un hombre que se había suicidado. La estoy contando ahora. No, pero para los que no lo saben. No le cuento, le hago así y yo salí, se había suicidado y dice que él andaba buscando la novia, parecía el muerto buscando la novia. Si se los cuento bien se van a reír, si se los cuento así va a servir nada más como anécdota del temor. Pero bueno, y entonces me toca a mí la guardia, una noche, todo así estaba como medio nublado, ¿viste? Y yo, guardia. Y me habían dicho que el novio del asesinado, el suicidado, el que se ahorcó, andaba buscando la novia. Y entonces yo estaba así y de repente veo que viene alguien de saco, de smoking, saco y camisa blanca, viene caminando. Y había que, cuando se te acercaba alguien, vos tenías que decir, alto, ¿quién vive? Y ahí te tenía que dar una contraseña. Si te daba la contraseña, vos no disparabas. Si te decía cualquier cosa, vos le tenías que tirar. Porque estábamos cuidando el polvorín, donde están todas las municiones. Y entonces venía y no me contestaba, che. Y seguía avanzando el de saco y corbata. Seguía avanzando. Y yo le decía, alto, ¿quién vive? No me contestaba. Y ya me tiré al piso, ¿viste? El cuerpo a tierra. Me puse cuerpo a tierra y seguía caminando. Y cuando ya estaba cerquita, estaba a unos 8 o 9 metros y caminaba. Y yo ya, alto. Porque tenía un miedo, a eso voy, que el miedo te hace ver cosas. Y yo decía, alto, ¿quién vive? Y ya no me contestaban, yo digo, 2 pasos más y tiro. Y cuando se nota que dije un poquito más fuerte ese alto, ¿quién vive?, ¿no? Porque prenden los reflectores. Y cuando prenden los reflectores, una vaca. Me miraba la vaca. Pero para mí, ¿me entendés? Era el novio de Alicia. Alicia se llamaba. Yo lo único que falta es que este me diga, Alicia. Ahí moría. Pero para mí era el novio. Pero del miedo que yo tenía. El miedo te hace ver cosas que no son reales. Entonces va a haber cuestiones en las que vos vas a estar en una situación y vos tenés que orar a Dios. Dice, sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios. Él te va a dar paz. Él te va a dar paz. Dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vos no vas a pensar en temor, no vas a tener miedo. Cuando vos
le pedís al Señor, entonces Dios guarda tus pensamientos y te da paz. Pero no tenés que darle lugar al temor. Cuando vos empezás a decir que tenés miedo, tenés que empezar a orar en contra del temor. Porque de verdad que vas a ver cosas que son mentiras. El enemigo aprovecha esa emoción que vos tenés y te hace ver cosas que no son. Las historias en el campo que cuentan los paisanos, pero por el miedo que tenían, no es así, es mentira. Es mentira. Una vuelta vieron, unos compañeros de mi papá vieron la luz mala. ¿Saben? ¿Escucharon alguna vez de la luz mala en el campo? ¿Sí o no? No. Pero en el campo está la luz mala, que se te presenta así, ¿viste? Y estos estaban todos asustados. Y mi papá agarró y dijo, no, yo voy a quiero ver lo que es la luz mala. La voy a enfrentar. Le agarró un ataque así de valentía. Y la luz mala, ¿saben qué era? Un borracho queriendo pasar la moto por arriba del alambrado. Claro, la moto estaba con la luz prendida y entonces el borracho trataba y entonces enfocaba para todos lados y para los otros era la luz mala. Y que ni se acerquen a la luz mala porque te quema, te mata. Entonces, el miedo es enemigo de tu fe. Vos no permitas que el miedo gane lugar en tu corazón. No se lo tenés que permitir. Cualquier cosa que a vos te dé miedo, vos tenés que tratar de enfrentarlo siempre, en el nombre de Jesús. Hay mujeres que le tienen miedo a las arañas. ¿Hay alguna mujer que tiene miedo a la araña acá? A las arañas, sí. Pero lo peor, que le dice al marido, matala, y el marido está subido a una silla. ¿Entendés? Está bueno. O sea, puede ser que una mujer le tenga miedo a una araña, puede ser. De las mujeres se puede esperar cualquier cosa. Pero la mujer le dice al marido, matala, y el marido está subido arriba de la mesa. O sea, no puede ser. Entonces vos tenés que enfrentar ese temor. Tenés que agarrar y decir, en el nombre de Jesús. No sé si se pueden matar las arañas hoy. No se pueden matar las arañas. Qué sé yo, que no se me cruce una araña a mí porque... Bueno, pero... ¿Me entendés? Vos tenés que enfrentar el temor. Tenés que enfrentarlo. Si vos tenés miedo de la oscuridad, en el nombre de Jesús, tenés que salir cuando está oscuro. Para vencer. Para vencer. No podés permitir que eso sea un factor que debilite tu fe. Sino cuando vos estás creyendo en el Señor, viene algo que produce miedo, produce temor y vos ya te perdimos. Va a pasar lo que les pasó a los soldados de Gedeón. Eran como 35.000 y el Señor les dijo, decile que los que tengan miedo que se vayan para su casa. Porque la persona que tiene miedo no alcanza la bendición de Dios. No cree en Dios, no puede creer en Dios. Entonces pidámosle al Señor que nos muestre su amor. Porque dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Cuando vos realmente crees que Dios te ama, que Dios está con vos, que Él te va a cuidar siempre, que Él dio su vida por vos, entonces vos no tenés miedo. La duda es el otro enemigo. Cuando nosotros dudamos, dice, no vamos a recibir nada. Dice que el que pida, pida con fe, no dudando en su corazón. Porque el que duda es como las olas del mar, que van para donde el viento las sopla. Nosotros acá en la costa vemos que las olas siempre vienen para acá, ¿sí? Pero eso es una cuestión
geográfica, es porque a la costa siempre las olas van para el lado de la costa. Pero vos te alejás de la costa unos, por decirte así, 500 metros y ya las olas no vienen para la costa. Las olas van para donde sopla el viento. O sea, no. En la costa sí, todas las olas vienen para la costa, para la playa. Viste que vos cuando viene una ola, vos siempre te pones, está la arena acá y la ola viene y rompe así, ¿no? Viene para acá. Nunca vos te vas a poner para allá, porque las olas van para allá. No, vienen todas las olas para acá siempre. Pero cuando vos te alejás de la costa, las olas van para donde va el viento. Si el viento va para allá, las olas van para allá. Si el viento cambia y viene para acá, las olas van para acá. Dice que así es el que duda. Y tal cual. A veces hasta los pastores nos pasa que tenemos una iglesia, queremos que la iglesia crezca y entonces de repente, como no tenemos bien claro a dónde vamos, qué hacemos, entonces, ¿qué pasa? Nos dicen, no, tenemos que hacer campañas. Porque aquel hizo una campaña y fueron 400, le fueron a la iglesia. Se convirtieron 400 y se le llenó la iglesia. Y entonces nosotros agarramos y decimos, bueno, vamos a hacer una campaña. Pero de repente no vinieron 400 a la iglesia, vinieron 10. Y a nosotros no nos dio resultado. Y de repente no, hay que hacer invasión del amor de Dios. Porque el pastor Ledesma tiene 20.000 personas con invasión del amor de Dios. Y nosotros hacemos invasión del amor de Dios. Y no viene nadie. Porque se nota que la gente del Chaco es más amable, más simpática que ustedes. Y entonces no viene nadie. Y bueno, no, pero hay que hacer células. Y entonces hacemos células. Y no pasa nada. Entonces es como cuando nosotros no tenemos bien claro, dudamos, vamos para donde sopla el viento. Ahora, cuando nosotros no dudamos, cuando nosotros tenemos bien claro a dónde vamos, va a haber momentos de tormenta, va a haber momentos de desierto, va a haber momentos de soledad, va a haber momentos de pobreza, de riqueza, como en el matrimonio. Pero nosotros seguimos adelante, porque nosotros tenemos un pacto, una meta, un llamado de Dios, un propósito bien claro. Y a veces nos pasa. Yo cuento siempre que cuando éramos poquitos, claro, el Señor nos entregó el puerto y todas las profecías, porque yo les entregué el puerto en sus manos, esto, el otro, la iglesia del puerto, y pra. Y claro, pero éramos 13 y a fin de año terminamos 16. Y para el otro año éramos 20. O sea, yo decía, Señor, ¿cuándo el puerto? O sea, no está pasando nada. De a 5 voy a tener 90 años y vamos a ser 30. Y entonces es como que hay veces que uno duda. Y un día apareció un hermano y dice, pastor, el pastor de mi mamá se fue a Estados Unidos y los dejó. Y yo le hablé de usted y ellos quieren que usted vaya. Son como 65. Una mega iglesia, dije yo. Nosotros éramos 20. Y yo decía, qué bueno, qué lindo. Sí. Bueno, yo le digo, ¿cuándo puedes ir? Bueno, puedo ir el jueves. Dale el jueves. Yo le digo que se reúnan y hablamos. Tienen iglesia, tienen todos los instrumentos. Nosotros estábamos re pobres. Y entonces yo estaba ahí en la bañera, en el baño, en la bañera del baño, estaba ahí y estaba, gracias Señor, qué lindo. ¿Cómo sos, eh? ¿Cómo venimos mal y cómo vos enseguida? Y entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿a dónde te mandé yo? Porque la iglesia quedaba en 180 y Libertad. Me dice, ¿a dónde te mandé yo? Y yo, ¿dónde te puse?
Y yo decía, acá en el puerto. ¿Y qué vas a ir a hacer vos allá? Y yo decía, uy, Señor, perdón. Vos no tenés nada que hacer ahí. Yo te entregué el puerto en tus manos. Y agarré, lo llamé y le dije, mira, vamos a mandar a otro porque yo no puedo ir. Pero por mi duda de que no crecíamos, por mi duda de que no avanzábamos, yo iba a cometer un error. Iba a cometer un error. Por dudar, por ser ansioso. Y entonces, esos son los enemigos de la fe. Si vos querés tener una fe fuerte, esa fe que cuando vos pedís, vos te das cuenta que estás seguro de que va a ocurrir. Yo creo que tenemos que empezar a pedirle al Señor eso. Primero, que eche fuera toda nuestra ansiedad. Si sos ansioso, nunca vas a poder desarrollar una fe poderosa, porque esa ansiedad no te va a dejar el tiempo, porque la fe necesita un tiempo. Un tiempo, no es todo tan así. No es todo así rápido como nosotros queremos hoy. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y pasaron como, no sé, muchos años. No es que Sara quedó embarazada el otro día, ¿eh? Y Abrancito 100 años tenía. Imagínense. Sara era estéril. O sea, todas, las tenían todas. Y sin embargo, Dios le dijo, y cuando él un día estaba mal, dice, ¿qué pasa que estás triste? Le dice el Señor, ¿qué pasa que estás triste? Otra de los enemigos es la tristeza, pero hoy vamos a ver estos tres. Porque la tristeza viene de cuando no puedes controlar estos tres. Entonces le dice, ¿qué pasa que estás triste? ¿Y cómo no voy a estar triste si yo ya soy viejo y mi herencia la va a heredar un sirviente? Y Dios le dice, no te dije, mirá las estrellas, ¿las podés contar? No, le dice Abraham, así va a ser tu descendencia, no te lo dije. Y yo le hubiera dicho, y sí, pero hace 20 años que me dijiste eso y no pasa nada, ¿qué estás esperando? Cuando Dios te va a dar algo, Dios te prueba la fe primero. Y prueba la fe, y a veces la fe te la prueba con cosas muy fuertes. Me contaban el otro día un pastor, y con esto termino, un pastor, habían hecho una semana de ayuno y oración. Y entonces, terminaban la semana, y Dios le habla y le dice que su nieto iba a ser la tercera generación de pastores de la iglesia. Tiene una iglesia muy grande. Y Dios le habla y dice, este va a ser la tercera generación. Este va a ser el que sigue después del que está. Del que va a estar. Es como que, vamos a suponer, yo diría Bautista. Dios me habla y me dice, Bautista va a ser el que va a seguir después de Alejandro. Bueno, más o menos así fue. Listo, y terminó la semana de ayuno y oración y se fueron cada uno a la casa. Y más o menos sí tenía la edad de Bautista y la hermanita tenía más o menos la edad de Valentina, unos 9 años. Y el chiquito, y 12 la hermana. Y vos sabés que agarra y llegan a la casa, después de haber estado esa semana, va cada uno a su casa, y la nieta lo llama y le dice, abuelito, ¿qué? Vamos a suponer que se llamaba, Jeremías. No quiero matar a nadie, pero ¿a quién le tienen más bronca? Que lo matamos enseguida. Bueno, qué sé yo, Jeremías. Y dice, abuelito, ¿qué? Jeremías está muerto.
Entonces le dice, ¿cómo está muerto? Sí, abuelito, Jeremías está muerto, se ahogó en la pileta. Y entonces le dice, pero ¿cómo? A ver, dame con papá. Poné videollamada, dame con papá. Pone videollamada y le muestra que le estaban haciendo, al chiquito le estaban haciendo resucitación, así los padres desesperados, a los gritos. Bueno, viene la ambulancia, lo llevan al hospital y el chiquito estaba muerto. Y entonces cuando lo llevan al hospital y no reacciona, el pastor le dice, a ver, hacemos una oración. Enfocámelo. Y entonces el pastor dice, Señor, vos me dijiste que él iba a ser la tercera generación de pastores de la familia. ¿Cómo puede ser esto? Yo no lo creo. Yo no creo lo que mis ojos están viendo. Yo no creo esto que está sucediendo, Señor. Si vos me lo dijiste, vos lo vas a cumplir. Y el chiquito hace... A los 15 minutos estaba jugando en el hospital el pibe. Dios va a probar tu fe. Si Dios te lo dijo, Dios va a cumplir. Y eso no te lo tiene que sacar ni la duda, ni el miedo, ni la ansiedad. No te lo tiene que sacar nadie. Lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios prometió, Dios cumple. Amén. Estás ahí en tu casa, no dudes, no tengas temor. No tengas temor y no seas ansioso, porque todo eso debilita tu fe. Y cuando nuestra fe se debilita, es muy difícil que podamos alcanzar las promesas de Dios. Te bendigo y te espero para el próximo video. Chao, chao.